Comentaba yo con un viejo filósofo, Rodolfo Santander, que de los que gracias a Dios todavía viven, un viejo filósofo que ha escrito muchos libros sobre Heidegger, sobre etcétera, un filósofo preocupado de la situación de esta varaunda de redes sociales, de esta varaunda de desconformidades, etcétera, y le decía: Rodolfo, ¿qué puerta ves? ¿Qué puerta ves a esta situación que vivimos? Y Rodolfo me decía: nos hemos olvidado de conversar, nos hemos olvidado de charlar. Y en esa misma plática me daba yo cuenta que te arrobaba aquel personaje, cuando tú hablas con esos personajes que te roban el espacio, que te absorben y te crean una atmósfera, una serie de hilos en los que tú estás precisamente saboreando lo que te están diciendo. Y me acordé de que la palabra sabiduría no es solamente de saber. La palabra sabiduría proviene de un término latino, sapere, que es saborear. Para ser sabios hay que saborear. Y para saborear necesitas crear un ambiente de conversación. Díganme si no es cierto que a nosotros nos saca de nuestro entorno cotidiano, nos asusta a veces cuando nuestra pareja, cuando alguien cercano a nosotros con el que convivimos nos dice: tenemos que platicar. Ay, dices. Ay. ¿Por qué? Porque sabemos que el tenemos que platicar, el tenemos que conversar, va a generar una atmósfera distinta a la cotidianidad. Y entonces entendí por qué Rodolfo Santander me dijo: nos hemos olvidado de la conversación. ¿Qué hace la conversación? La conversación abre silencios. La conversación no es el estar escupiendo opiniones, no, la conversación te abre silencios. ¿Qué les ha pasado a ustedes en aquellas conversaciones? Y lo digo con los más jóvenes, pero también con los que somos más viejos. La maravilla de la conversación silenciosa con el enamorado. La conversación que no tiene nada que decir porque te lo estás diciendo. Decía Shaka: cuando tú y yo nos miramos a los ojos, hacemos la síntesis del mundo. ¿Cuántas palabras están insertas en los silencios de las conversaciones? Tengo amigos, que muchos de ellos están por aquí, en los que probablemente nos sentamos en una mesa. Ya no nos dejan fumar, pero bueno, yo me echo un cigarrito y con una copa de vino no haces más que estar tomando una copa de vino y charlando sin palabras, porque permites hacer esa síntesis de la charla sin palabras, de la conversación sin palabras. Y es la que de pronto creo yo que nos va a permitir el tema de nuestro TED, la transformación. Y ahí quiero llegar ahora. ¿A dónde puede llegar la charla? ¿A dónde puede llegar la conversación? ¿Saben cómo le llamaba a las charlas Honoré de Balzac? Las llamaba el verdadero parlamento del pueblo. Balzac llamaba a la gente que se reunía, la llamaba el verdadero parlamento del pueblo, porque es en las charlas donde verdaderamente sale la verdad, donde salen los sentimientos, los pensamientos reales. ¿Cuántos de nosotros, amigos, cuántos de nosotros hemos tomado decisiones trascendentales? Hemos decidido estudiar esto, hemos decidido tomar un rumbo, hemos decidido tomar la militancia, tomar la decisión de predicar, de transformar a partir de una charla, a partir de una conversación en la que se te ha despertado aquello que estaba dormido. Por eso Balzac llamaba a las charlas el parlamento verdadero del pueblo. En México surgió una escuela, bueno, muchos de ustedes saben que en París hubo los cafés de París, ¿verdad? Donde se gestaron los pensamientos de Voltaire, etc. Y eran cafés que se hacían en París, pero cafés a los que se reunían a eso, a tomar café y a charlar, a conversar. En México surgió lo que fue el Ateneo de la Juventud,
con filósofos como Antonio Caso, Alfonso Reyes, y cuando uno habla, y se los digo particularmente a mis amigos jóvenes que están aquí, cuando uno habla de esos personajes, se imagina a unos viejecillos ahí, chochos, malhumorados, hablan. No, eran jóvenes, jóvenes inquietos que querían también cambiar las cosas, que después fueron filósofos, pero que en ese momento comenzaron a reunirse para conversar. Fíjate lo que es la trascendencia de la conversación. ¿Por qué es importante la conversación? Porque nos descubre corresponsabilidad. Porque la conversación verdadera nos arranca de nuestra soledad egoísta. Nuestra soledad egoísta, a la que Bauman ha llamado la mejor mercancía, la soledad para poderse explotar en una infinidad de asuntos, como pudieran ser en ciertos casos las redes. No vitupero las redes, son maravillosas, pero son herramientas previas, no sustituyen a la conversación. La diferencia entre teclear y conversar tiene una palabra. Me pongo a juicio de alguien que quiero mucho que está aquí, el Padre Jesús. La diferencia entre teclear y conversar es la compasión. En la charla compadeces, padeces con el otro. Esa es la compasión, cuidado, la compasión no es la lástima. La lástima no sirve para nada, la lástima es estéril. La compasión es padecer con el otro. Y solo en la charla y en la cercanía humana padeces con el otro, compadeces. Esa es la diferencia de teclear. En el tecleo la compasión está un poco hecha a un lado. En el tecleo estoy yo. En el tecleo soy protagonista. En el tecleo sentencio, dictamino. En la charla, en la conversación. Las palabras son maravillosas. Conversas. Se vierten en un espacio común distintas maneras de ver la vida. Por eso conversas. Por eso pones en común, comunicas. ¿Qué pasa cuando no hay conversación? Cuando no hay conversación se van a imponer entonces las dictaduras de la palabra. Se jerarquiza lo irracional, se sentencia, se miente, se falsea. Y es un mundo, me lo van a decir ustedes o no, donde lo que nos está comiendo es la jerarquía de lo irracional, la jerarquía del visceralismo, la jerarquía del mero sentimiento. Charlemos, conversemos, generemos esos espacios. Tenía 3 puntos. Charlar no es escupir opiniones inconexas. Charlar no es destrozar al otro. Charlar no es cumplir los parámetros del mercado. Charlar no es sentarse a ver si tienes el último modelo del teléfono inteligente. Charlar no es ver la moda ni ver lo que el otro se vistió. Sí, es muy rico el chisme y es muy bonito comerse a la gente. Pero eso no es conversar. La conversación tiene otros elementos. Yo quisiera, y me gustaría, y mis amigos, a quienes quiero tanto que están aquí, al rector, que lo saben, muchos años han sido la esperanza de cambiar las estructuras en la enseñanza. Si nuestros salones de clase fueran espacios de conversación y de charla, nos exigiríamos más. Si nuestros espacios académicos fueran de charla, creceríamos. Estuvo el Ateneo, eran espacios abiertos. Filósofos como Ortega y Gasset se formaron en un espacio que se llamaba la Escuela Libre de Enseñanza en España. ¿Y saben dónde estudiaban? En los cafés de España, en las playas. Conversábamos, teníamos el compromiso de nuestra soledad personal para compartirla con los demás. Yo les puedo asegurar, y aquí estarán ustedes, lo que les decía hace un momento, que en los espacios de charla se han generado decisiones personales de cada uno. Se han generado espacios de inclusión. Y en las conversaciones hemos asumido que tenemos un compromiso con un mundo olvidado. En la conversación nos damos cuenta que abandonamos lo que Ignacio llamaba nuestra falsa inocencia.
nosotros nos sentimos inocentes. Las cosas están mal, pero yo estoy bien. En la charla abandonas esa falsa inocencia. En la charla sabes que eres corresponsable de ese mundo olvidado. En la charla sabes que no puedes desde el nicho de tu comodidad criticar lo que está sucediendo porque tú formas parte de aquello. Pero ¿saben qué? La charla es un arte. Y este es un tema aparte. Pero a mí me gustaría que dijéramos, ¿qué es el arte? Acabamos de tener la participación de un artista y no me dejará mentir. ¿Cuándo sabes que algo es arte? Cuando aquello que tienes enfrente, cuando después de contemplar aquello que tienes enfrente, tú te has transformado. Cuando después de ver una pieza de ballet, cuando después de contemplar una escultura, cuando después de leer un libro, no eres el mismo. Ahí es donde entiendes el arte. Por eso hay que tener mucho cuidado con el falso arte que de pronto prolifera por ahí, porque no hace más que reproducir emociones, reproducir aspectos triviales que finalmente me permiten entrar y salir sin ninguna transformación. Bueno, la charla es un arte. La charla es un arte porque te permite transformarte. Decía yo que la charla nos presenta un mundo olvidado, nos arranca de nuestra normalización, de nuestra falsa inocencia, nos corresponsabiliza. Cuando nos acercamos al arte de conversar, transformamos. Hace un momento el compañero artista decía, yo estoy seguro que a partir de esa conversación con su sobrinito, esa fue una conversación. Esa es la que te da el chispazo para salir adelante. En una conversación te das cuenta de la edad que tienes. Este servidor decía, no se desilusionen los que tienen 24 años. Hombre, muchas gracias, yo decidí estudiar un doctorado a los 55. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de conversar, de ver al otro, de saber que alguien te necesita y que tú eres necesitado por los demás. Esta es mi invitación. No desprestigio los chats, no desprestigio el tecleo, pero el tecleo solitario, el tecleo que me hace protagonista de la historia, lo que va generando es violencia, lo que va generando es confrontación. Fíjense la diferencia que hay entre la palabra conversación a confrontación. Vale mucho la pena detenerse en nuestras palabras. Nuestro español es maravilloso. Confrontas, enfrentas con el otro. Conversas, viertes en el otro. La invitación en este espacio es a conversar. Conversemos, abramos espacios de conversación, abramos espacios artísticos de la conversación. El arte es conversación. Y nosotros estamos llamados, creo yo, si queremos transformar, a conversar. No lo echemos al olvido. Y repito las palabras de Rodolfo Santander. ¿Cuál es la esperanza? Nos hemos olvidado de conversar. Esa es mi invitación. Muchas gracias.